Meditaba en esta palabra de las repetirás, las repetirás y las repetirás, como el hecho de algo que se hace constantemente, persistentemente, y algo que debemos hacer incansablemente. Y pienso en esta palabra incansablemente porque cuando tenemos que hacer algo que se repite todo el tiempo, a menudo es algo que es cansador, es algo que muchas veces podemos decir, es agotador, ¿no? Estoy harto ya de hacer esto, pero sobre lo cual no debemos cansarnos. Por eso es algo que debemos hacer incansablemente, repetirles a nuestros hijos. A menudo las cosas que son buenas son cansadores. Pensaba en este versículo, ¿no? No nos cansemos pues de hacer el bien. En Gálatas, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Gálatas, y en otro contexto, ¿no? Hablando del mundo incluso, diciendo, no te canses de hacer el bien. Y dice esto porque justamente hacer el bien es algo que cansa, es cansador hacer el bien. Y fíjense, Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y continúa diciendo, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, está diciendo, hagan el bien a quien sea, aun si no lo conocen, a todos, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cuánto más debemos hacer el bien? No debemos cansarnos de hacer el bien a nuestros hijos. ¿Cuánto más a nuestros hijos? Es decir, es algo que es cansador, que muchas veces podemos hartarnos, decir, ya me cansé, pero acá dice, y las repetirás, y hablarás de ellas. Estamos hablando de la instrucción a nuestros hijos. Fíjense que Deuteronomio nos habla del culto familiar, porque habla de la adoración familiar, ¿no? De la adoración a Dios en este contexto, conjuntamente con mis hijos y mis nietos, allí a la par, ¿no? Entonces lo que vemos es esta práctica tan olvidada, el culto familiar. De hecho, creo que cuando pensaba en esto, creo que nunca en mi vida escuché una predicación que hablara del culto familiar, siendo que es algo tan esencial para nuestra familia, para nuestras vidas cristianas. A lo largo de la historia se ha practicado. De hecho, en el tiempo de la Reforma, luego en el tiempo de los puritanos, una de las prácticas que más énfasis, que más cuidado, que con tanta diligencia ellos procuraban era el culto familiar, era esta adoración familiar. Tal es así, ellos dijeron en aquellos tiempos, decían que la decadencia espiritual de ese tiempo era producto del abandono de la adoración familiar. Es decir, directamente le echaban la culpa a los padres que no instruían, que no disciplinaban a sus hijos, que no cumplían, que no tenían estas prácticas como el culto familiar, la adoración familiar, como los responsables de la decadencia espiritual de la sociedad y de ese tiempo en la iglesia. Es decir, es tan importante que no seamos negligentes en estas prácticas. Y una de las cosas que vemos es que Deuteronomio nos habla de la adoración familiar como un mandamiento. Creo que ese es uno de los grandes problemas de este tiempo, que no tomamos el culto familiar como un mandamiento, no lo vemos como si fuese un mandamiento. Entonces ahí tenemos el problema. Ahora fíjense qué importante entonces la instrucción a los hijos cuando pensamos en que hablamos de la enseñanza, de lo que Pablo nos dice en Efesios, ¿no? Efesios dice entonces que criadlos, no los provoquen a ir, sino criadlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Qué importante como padres que no tomemos a la ligera esto, que no subestimemos a los niños en la enseñanza, diciendo, bueno, es para chicos, vamos a preparar algo para chicos, entonces es algo fácil, ¿no? Es algo que es así porque no le podemos dar algo muy profundo, ¿no? No. No subestimemos la enseñanza a los niños. Es decir, es verdad que no vamos a hablar de concupiscencia, de propiciación, de la obra expiatoria de Cristo, pero sí podemos hablar de los malos deseos
de nuestros pecados y de cómo Cristo se echó la culpa a sí mismo, que los niños entienden muy bien lo que es echarle la culpa a otro por lo que yo hice, y que ellos puedan entender que Cristo se echó a sí mismo la culpa de mis pecados. Él escogió echarse la culpa. Eso es la... Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de la expiación. Hablamos de los malos deseos, la concupiscencia. Es decir, hablamos de lo mismo, pero con palabras sencillas. Entonces, con los niños debemos ser claros y sencillos en nuestra enseñanza, pero profundos. No podemos ser superficiales en lo que hablamos, como decimos palabras o cosas que no son nada. Debemos ser profundos, porque la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es sencilla de entender. No es algo que es imposible de aprender, pero la palabra de Dios es contundente. La palabra de Dios no es algo que se queda en la superficie, sino que se sumerge hasta lo más profundo de nuestros corazones. Y eso es lo que nosotros debemos de esa forma instruir a nuestros hijos. Cuando el Señor Jesús, el niño Jesús, tenía 12 años, dice la palabra que estaba hablando con los doctores de la ley y ellos se sorprendían por cómo el niño preguntaba y cómo respondía. Es decir, con nuestros hijos debemos hablar de temas teológicos profundos, de doctrina. Es decir, no vamos a estar contando historias simplemente que no llevan a nada, sino que necesitamos prepararnos con profundidad a la hora de instruir a nuestros hijos. Efesios nos dice, y este es el mandamiento para los padres, y una de las cosas que queda claro es que tanto así como la disciplina como la instrucción no es algo que es un fin en sí mismo, no es algo que uno debe cumplirlo por realizar la tarea y ya, sino que es algo que lo hacemos pensando en que estamos formando personas. El hecho de disciplinar simplemente por hacerlo, porque decir, ¿qué hizo? Hizo esto, bueno, castigo, punto, y no lleva a nada, eso no produce nada. El sufrimiento en sí no produce crecimiento. Cuando nosotros vimos Hebreos, hablamos de la disciplina, que Dios hace todo este sufrimiento y nos hace pasar por estos procesos, muchas veces enfermedades, tribulaciones de todo tipo. Hablamos de Job, hablamos de cuántas cosas que Dios muchas veces permite para hacernos que participemos de su santidad. No está diciendo que el sufrimiento es lo que produce el crecimiento. El crecimiento lo produce el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que entender que a la hora de ejecutar estos mandamientos, no es hacerlo porque como un fin en sí mismo. Lo disciplinamos y listo, eso ya produjo el crecimiento. Lo mismo la instrucción. No se trata de contar historias como un cuentito a la noche para que los chicos duerman felices, sino que estamos hablando de la formación de las personas en el camino, que estamos hablando de transmitir las enseñanzas de Dios. Fíjense que Efesios, el versículo 4 dice, no provoquen a ira, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ya Efesios, el apóstol Pablo desde capítulo 4 más o menos viene utilizando esto de poner contraposiciones, ¿no? Entre no hablen mentiras, sino hablen verdad. No robe, el que hurtaba ahora trabaje para que tenga cómo ayudar. Ninguna palabra corrompida, sino la que sea para edificación. Antes eran tinieblas, ahora son luz. No anden como necios, sino como sabios. No se llenen de vino, sino del Espíritu Santo. Y constantemente viene haciendo esto de las contraposiciones. Y acá lo utiliza nuevamente diciendo, no provoquen a ira, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Como diciendo, si no cumplimos de esta forma con la disciplina y con la instrucción, así como leímos en Deuteronomio, entonces estamos provocando a ira. Si no hacemos esto, estamos haciendo lo otro. Si no cumplimos
de esta forma, con la instrucción y la disciplina a nuestros hijos, entonces los estamos desanimando, entonces los estamos desalentando, los estamos exasperando, provocando ira, haciendo que en algún momento en su vida puedan explotar de ira porque no están preparados y capacitados, porque no fueron disciplinados ni instruidos en el Señor. Entonces, qué importante que podamos como Padre orar y pedirle mucha sabiduría a Dios para que de ninguna forma dejemos de cumplir con esto. Vamos a tener una oración. Amado Padre del cielo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque somos tus hijos y porque nos enseñas la importancia, Señor, de que cada uno podamos cumplir, Señor, con nuestros roles. Principalmente te pedimos por todos los padres, por los que van a ser padres, por los que en un futuro serán padres, Señor, por los que tenemos esta responsabilidad, este privilegio en primer lugar, Señor, de criar hijos, Señor, en ti, Señor. Te pedimos para que nos des mucha sabiduría, Señor. Danos sabiduría, Señor, también a los abuelos, como vemos que allí dice en Deuteronomio también, tienen su parte, Señor, de transmitir, de instruir a sus nietos. Que cada uno, Señor, seamos diligentes a la hora de cumplir con esto y no seamos negligentes, Señor, en ninguna de estas prácticas, Señor. Danos sabiduría, Señor. Corregí todo lo que debemos corregir en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.